Bienvenidos a este primer episodio sobre antiguos falsos dioses. Hoy hablaremos sobre Baal, una de las deidades más importantes y controvertidas del antiguo Oriente Próximo. ¿Quién era Baal y por qué era tan venerado y odiado al mismo tiempo? ¿Qué relación tenía con la Biblia y con otras culturas? Acompáñanos en este viaje por la historia y la mitología de este personaje, la cual te hará entender un poco más la cultura y la historia bíblica. Baal significa Señor o Amo, y era un título que se aplicaba a varios dioses locales de diferentes pueblos, como los cananeos, los fenicios, los cartagineses, los babilonios, los caldeos, los filisteos y los sidonios. Sin embargo, el Baal más famoso y poderoso era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, conocido como Baal-Hadad, o simplemente Baal. Baal-Hadad se originó en Mesopotamia bajo los nombres de Hadad e Iskur, pero se hizo más popular en Canaán, donde se convirtió en el rey de los dioses, sustituyendo a El, el dios supremo y creador. Baal era representado como un joven guerrero con un casco con cuernos de toro, su animal sagrado, y portando un rayo o una maza. Su consorte era la diosa Asera o Astarte, la diosa madre de la fertilidad y el amor, de quien hablaremos en el próximo video. Baal era el responsable de las lluvias que regaban la tierra y hacían posible las cosechas y el bienestar de los pueblos. Por eso era adorado con rituales que incluían sacrificios de animales e incluso humanos, danzas extáticas, música y sexo sagrado. Los templos de Baal solían estar en lugares altos o montañas donde se creía que estaba su morada celestial. La historia más famosa de Baal es la que se narra en el llamado Ciclo de Baal, un conjunto de textos encontrados en las ruinas de Ugarit, una antigua ciudad siria. En estos textos se cuenta cómo Baal tuvo que enfrentarse a varios enemigos para conseguir su trono y su gloria. Entre estos enemigos estaban Yam, el dios del mar y del caos, Mot, el dios de la muerte y la sequía, y Anat, la diosa de la guerra y la hermana amante de Baal. Baal logró vencer a Yam con la ayuda de Qotar-Waqasis, el dios artesano que le fabricó dos armas mágicas, Yagrush, expulsor, y Aymur, empujador. Con estas armas, Baal lanzó rayos contra Yam y lo derrotó. Después de esta victoria, Baal quiso construir un palacio digno de su realeza, pero tuvo que pedir permiso a él, el dios supremo y creador de todo, el cual se lo concedió. El palacio fue construido por Qotar-Waqasis con oro, plata y lapislázuli. Sin embargo, Baal no pudo disfrutar mucho de su palacio, pues tuvo que enfrentarse a Mot, el temible dios de la muerte. Mot le desafió a bajar al inframundo para someterse a su poder. Baal aceptó el desafío, pero antes le pidió a su hermana Anat que vengara su muerte si no volvía. Baal bajó al inframundo y fue devorado por Mot. La ausencia de Baal provocó una gran sequía en la tierra, pues sin él no llovía ni crecía nada. Anat fue al inframundo en busca de su hermano y encontró a Mot sentado en su trono. Anat lo atacó con furia y lo cortó en pedazos, que luego esparció por los campos como si fueran semillas. Después, encontró el cadáver de Baal y lo llevó a su palacio para llorarlo y enterrarlo. Pero Baal no estaba del todo muerto. Su alma había escapado al cielo en forma de una nube fecunda. Allí fue visto por él, que se alegró de su supervivencia. Él envió a Shamash, la diosa del sol, a buscar el cuerpo de Baal y a resucitarlo. Shamash encontró el cuerpo de Baal y lo tocó con su luz, devolviéndole la vida. Baal regresó a su palacio y reanudó su reinado. Pero Mot también había resucitado, pues las semillas que Anat había esparcido habían germinado. Mot se enteró de que Baal había vuelto y fue a reclamarle su dominio. Los dos dioses se enfrentaron de nuevo en una batalla épica que duró varios años. Al final, Baal logró derrotar a Mot definitivamente con la ayuda de Shamash y de Hadad, otro dios de la tormenta. La historia de Baal simboliza el ciclo de las estaciones y la alternancia entre la vida y la muerte, la fertilidad y la sequía, el orden y el caos. Baal representa la fuerza vital que renace cada primavera después del invierno. Su culto estaba muy extendido entre los pueblos del antiguo Oriente Próximo, pero también encontró una fuerte oposición, especialmente por parte de los israelitas. La Biblia menciona varias veces a Baal como un dios falso y rival del verdadero Dios, Yahvé,
Los israelitas fueron tentados muchas veces a adorar a Baal, sobre todo por influencia de sus vecinos cananeos y fenicios. La Biblia condena esta idolatría y relata cómo algunos profetas y reyes lucharon contra ella. Uno de los episodios más famosos es el que se cuenta en el primer libro de Reyes 18. Allí se narra cómo el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías propuso que cada uno preparara un altar con un sacrificio y pidiera a su Dios que lo prendiera con fuego. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal prepararon su altar y empezaron a invocar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Elías se burló de ellos y les dijo que gritaran más fuerte. Quizás Baal estaba dormido o de viaje. Los profetas de Baal gritaron más fuerte y se cortaron con cuchillos, pero no hubo respuesta. Entonces Elías preparó su altar con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Puso la leña y el sacrificio sobre el altar y lo rodeó con una zanja. Luego mandó que echaran agua sobre el altar hasta llenar la zanja. Después invocó a Yahvé y le pidió que mostrara su poder. Inmediatamente cayó fuego del cielo que consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. Al ver esto, el pueblo se postró y reconoció a Yahvé como el único Dios. Elías ordenó que capturaran a los profetas de Baal y los mataran en el arroyo de Sisón. Después oró a Yahvé para que enviara lluvia sobre la tierra, que llevaba 3 años de sequía por causa de la idolatría. Yahvé escuchó su oración y envió una gran lluvia que bendijo la tierra. Este relato muestra cómo la Biblia contrapone a Yahvé con Baal como 2 dioses opuestos e incompatibles. Yahvé es el Dios único, creador, fiel y poderoso, que exige obediencia y fidelidad. Baal es un Dios falso, impotente e infiel, que seduce con falsas promesas de fertilidad y bienestar. La Biblia advierte contra las consecuencias de seguir a Baal: sequía, hambre, guerra, exilio y muerte. Pero no todos los israelitas siguieron esta advertencia. Algunos reyes y reinas fomentaron el culto a Baal e incluso construyeron templos y altares para él. Uno de los casos más notorios es el de Acab y Jezabel, rey y reina de Israel, que adoraron a Baal e intentaron exterminar a los profetas de Yahvé. Por esta razón fueron castigados por Dios con una muerte violenta y vergonzosa. El castigo de Dios por adorar a Baal era muy severo. Algunos de los castigos que sufrieron los israelitas por adorar a Baal fueron: en Números 25, del verso 3 al 51, se relata cómo los israelitas se unieron a Baal de Peor y provocaron la ira del Señor, que ordenó ejecutar a los jefes del pueblo y a los que se habían unido a Baal. En el primer libro de Reyes 17, verso 12, se narra cómo el profeta Elías anunció una sequía de 3 años como castigo por la idolatría de Acab y su esposa Jezabel, que habían levantado un altar a Baal. En el primer libro de Reyes 18, del verso 16 al 40, describe el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde el Señor demostró su poder con fuego y ordenó matar a los profetas de Baal. En el segundo libro de Reyes 10, verso 18 al 28, se cuenta cómo Jehú engañó a los adoradores de Baal y los exterminó en la casa de Baal, que luego destruyó y convirtió en letrina. Estos castigos muestran la ira y el juicio de Dios contra la idolatría y la infidelidad de su pueblo. Dios quería que los israelitas le sirvieran solo a Él y no a los falsos dioses de las naciones vecinas. Por eso, Dios envió profetas como Elías, que demostraron el poder y la soberanía de Dios sobre Baal y sus seguidores.